Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe tenemos paz. Di conmigo paz. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Diga conmigo gracia. Por lo cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos al versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, di conmigo reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pon tu mano en tu corazón. Señor, háblanos esta mañana, sigue afirmando en nuestro ser tu personalidad, tus atributos, Señor, tu carácter, tu naturaleza. Señor, que esta palabra hoy nos edifique, nos anime, nos sane, nos levante, nos guíe y sobre todo podamos experimentar cada día esa paz sobrenatural que solamente tú puedes dar y que solamente podemos encontrar a través de Jesucristo, Señor. Así que te pido que traigas hoy frescura, renovación, fuerzas, ánimo, revelación, instrucción, enseñanza, Señor, y que hoy nuestra vida espiritual siga siendo restaurada, amueblada por los principios de tu Espíritu, Señor. Gracias. Amén. Vamos a hablar hoy del atributo de la paz. Diga conmigo paz. Dios es paz, ¿sí? Dios es la paz. ¿Qué les parece esta imagen? Hoy voy a traer muchas imágenes de playa. Las vamos para que ya empiecen a imaginarse ahí un poquito, ¿no? A lo mejor algunos tienen la oportunidad este verano de salir y bueno, generalmente es una costumbre fuerte en España en vacaciones ir ¿a dónde? A la playa. Sí, quiero que pues imagínense ustedes ahí acostados. Imagínense por un momento ustedes ahí con su bañador, con su traje de baño, al ladito un refresquito, un zumo, un agua. Ahí en las olas del mar y bueno, al lado así tranquilamente. ¿Cuántos desearán unas vacaciones así este verano? A ver, levanten su mano. Yo levanto las dos. Señor, concede las peticiones de tus hijos, por favor. No es pecado ir a la playa, ¿eh? O sea que si tienen la oportunidad de ir, pues qué bueno, ¿no? Quiero simplemente algunas ilustraciones porque quiero que Dios de formas diversas nos hable esta mañana. Dios es paz, Él es la paz. Este mundo está en una búsqueda continua de la paz, ¿verdad? Continuamente estamos viendo los países, los gobiernos en diferentes partes del mundo que están buscando la paz. Medio Oriente lleva años intentando y en diferentes procesos, de pronto en un momento llegan acuerdos de paz, pero inmediatamente los incumplen y vuelve otra vez la guerra. Y bueno, hay ONGs y hay diferentes organizaciones que buscan la paz y a veces contratan artistas, deportistas, políticos, actores que den mensajes acerca de la paz y el mundo está en busca de la paz, ¿sí? Y no hay persona, es difícil encontrar que no quieran la paz, ¿sí? Hay procesos de paz, pero una de las tragedias más grandes de este mundo, sin duda, es la guerra, ¿sí? Yo no sé si usted has tenido la oportunidad de vivir una guerra. Yo sé que hay países donde hay guerrillas. Por ejemplo, mi país, México, ha tenido por diferentes años guerrillas
y sé que otros países de Latinoamérica ha habido guerras. Aquí en España ha habido una guerra civil, ¿verdad? Hace bastantes años, pero nuestros abuelos o la generación que va por delante pues lo ha tocado vivir. Yo he hablado con muchos españoles de esta generación, tanto en el sur como aquí en el norte, que fueron parte de esa guerra, y la guerra es algo cruel, es algo muy duro, ¿sí? La muerte de miles de inocentes cada día por la ira, la soberbia, la corrupción, el racismo, la política, la religión. El mundo está en busca ¿de qué? De paz, ¿sí? ¿Cuántos quieren la paz de este mundo? Yo quiero la paz, todos queremos la paz. De hecho hay una organización mundial, la Organización de las Naciones Unidas, que su logo principal es una palomita, símbolo ¿de qué? De la paz, porque se busca la paz. Ahora, si somos también realistas y de acuerdo a la palabra de Dios, el problema real no es solo una falta de paz territorial, no es solamente una falta de paz en las naciones para que no haya guerra, ¿sí? El verdadero problema es una falta de paz espiritual, interna, del corazón, de la mente, ¿sí? Una falta de paz con Dios, ¿sí? El ser humano nunca experimentará la verdadera paz a menos que tenga a Dios, porque Dios es paz, Dios es la paz, ¿sí? Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y vienen diferentes facetas y nombres de Dios. Su nombre será admirable, Dios es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. La palabra príncipe viene de primero, viene de principado, primero. Dios es el primero en paz, Él es la paz, y Él es el primer interesado en que el ser humano, en que tú y yo vivamos como en paz. Y fíjate lo que sigue diciendo el versículo 7: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Dios, de Jehová de los ejércitos, hará esto. La paz de Dios es para ti y para mí, es una paz que Él ofrece, es ilimitada. Di conmigo, ilimitada. Es inagotable, su paz nunca va a terminar. Su paz es continua y continuamente se renueva y es viva, es actual, está a nuestra disposición, y es una paz sin límite. Pero si somos honestos, muchas veces, aunque sabemos que Dios es paz y Él nos da su paz, y a veces experimentamos su paz, continuamente estamos en una lucha constante para vivir en paz. Y continuamente tenemos batallas y tenemos luchas de cómo mantener la paz de Dios o cómo crecer en la paz de Dios. Pero su paz para ti y para mí, Él nos la ofrece de una forma ilimitada, inagotable. La paz de Dios trasciende épocas, reinos. ¿Por qué? Porque su paz es eterna. ¿Sí? Dios es eterno, Cristo es eterno, por lo tanto, su paz ¿qué es? Eterna. Quiere que experimentemos su paz aquí en la tierra, y obviamente cuando estemos con Él también la vamos a experimentar. La paz de Dios tiene el poder en sí misma de producir en nosotros calma interna y calma externa, porque su paz trabaja de adentro hacia afuera, es interna y es externa, no es superficial, ¿sí? No es meramente un sentimiento de sentirme bien. Ahorita vamos a ver qué es lo que quiere decir. La paz de Dios lo llena todo, la paz de Dios lo envuelve todo, la paz de Dios lo sana todo. Así es la paz. Él es paz.
Jesús dijo en Juan 14:27, mi paz os dejo, mi paz os doy. No solo os la dejo, sino os la doy, os la quiero dar, os la quiero regalar. ¿Sí? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no doy esta paz como el mundo la da. Y luego termina diciendo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Le está hablando a sus discípulos. Los discípulos también experimentaban miedos y experimentaban turbación. Miedo es temor, ¿verdad? Pero turbación es un exceso de temor, o es entrar hasta en un pánico, o es entrar como en un pánico, ¿no? Una turbación. Saúl vivía una vida turbada, siendo rey, siendo ungido por Dios. Pero su vida de turbación comenzó cuando comenzó a desobedecer a Dios. ¿Sí? Porque él experimentaba la paz, pero empezó en un proceso de desobediencia continua, y eso lo llevó a la turbación. Y la turbación abrió un campo para la esfera y el trabajo de los espíritus inmundos. Porque cuando entramos en un ambiente de temor y entramos a la turbación, estamos en línea muy fina para la opresión y la turbación de espíritus. Tenía que venir David, un músico ungido, para tocar, y traía libertad y traía liberación a la vida de Saúl. Pero era una paz y un alivio, dice la Biblia, que él experimentaba, pero era momentánea. ¿Por qué? Porque él seguía en su mismo ciclo de vida, y otra vez volvían los espíritus a venir a atormentarle, porque nunca hubo en el corazón de Saúl un verdadero arrepentimiento de su corazón y de sus actitudes. La música es un elemento muy poderoso que Dios nos ha dado, que ayuda a traer paz. A veces hay diferentes estilos y música, pero hay música que a veces es tranquila y genera una paz. Dios es paz, Jesús es paz. Jesús, a través de su paz, elimina, escúchame bien, elimina todo síntoma de temor, elimina todo síntoma de turbación. ¿Por qué muchas personas no encuentran la paz verdadera? Porque están turbadas, están siempre en continuo temor en su espíritu y en su corazón, y eso no es el deseo de Dios. Romanos, acabamos de leer, ¿verdad? En Romanos capítulo 5, que la única forma de vivir en paz y tener paz con Dios es por medio de la fe ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 10 y 11 dice que siendo nosotros enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo. Ahora escúchame bien, tú y yo sin Dios, dice la Biblia, que éramos enemigos de Dios. Di conmigo, era enemigo de Dios. Ahora, si tú estás aquí y no tienes a Cristo, o todos aquellos que no tienen a Cristo, la Biblia los llama enemigos de Dios. Por más buena gente que sean, por más carismáticos, por más pasta que tengan, todo aquel que no tiene a Jesucristo en su vida y no se ha reconciliado con el Padre, la palabra de Dios y Dios mismo dice, eres mi enemigo. ¿Sí? Y la enemistad con Dios es separación. ¿Sí? ¿Cuántos han tenido algún enemigo en la vida alguna vez? Es un pleito continuo, es una vida sin sabor, es una molestia, es a veces una guerra continua y total. ¿Sí? Todo aquel, entonces a través de Jesús dejamos de ser enemigos de Dios, separación, distancia. No solo es separación y distancia, porque tú puedes estar distanciado de una persona y llevarse bien. Pero no solo es una separación y una distancia, sino que es una separación y una distancia en enemistad, ¿sí? En una separación, en un dolor, en una vida sin paz.
¿sí? Entonces ningún enemigo de Dios puede tener paz con Dios si no es a través de la reconciliación. Di conmigo, reconciliación. Lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario fue mediar, ¿sí?, entre nosotros, el ser humano, y Dios, que estábamos separados, éramos enemigos de Dios. Y Él medió, y lo que produjo fue una unión, fue una reconciliación con Dios. Y la única forma de reconciliarnos con Dios Padre es Jesucristo. No hay ningún otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, porque hay único solo mediador entre Dios y los hombres. Y no son los predicadores famosos, y no es ningún salmista que cante muy lindo. Es Jesucristo, el único mediador entre el ser humano y Dios. Es Jesucristo. Él vino a mediar y vino a reconciliarnos. Éramos enemigos, pero a través de Jesús nos reconciliamos con Dios. Fíjate lo que significa la definición de reconciliación. Pónganmela, porfa. Reconciliación: volver a unirse. O sea que antes, por el pecado de Adán y Eva, hubo una separación entre el ser humano y Dios. Pero a través de Jesucristo se volvió a abrir esa puerta y esa brecha y esa oportunidad para que dejemos de ser enemigos de Dios y podamos venir a ser amigos de Dios. Y la reconciliación es volver a unirme ¿con quién? Con Dios. ¿Sí? También significa retomar una amistad que estaba rota por una pelea. ¿Cuántas amistades hemos perdido o has perdido por una pelea? A veces las roturas grandes comienzan con pequeños detalles, ¿verdad? Que se van alimentando, que no queremos perdonar, pedir perdón, reconciliarnos, buscar. No que me busque él, no que me busque ella. No, pues que si le importo que ella sea el que dé el primer paso. No, pues si yo le importo que él dé el primer paso. Pues que se cree, yo valgo mucho, ¿no? Yo valgo mucho. Y así llevan años. Gente que sí. El restablecimiento de la concordia y la amistad. Dios es el primer interesado en que el ser humano se reconcilie con Él. ¿Sí? Hay por ahí una teología que a veces se predica, que en vez de buscar la cercanía del ser humano con Dios, como que solamente están buscando más la lejanía y el odio y la ira, y muy sutilmente que Dios solo traiga juicios, y aunque Él es justo y lo hace, ¿verdad? Pero siempre está buscando formas para que el ser humano, en vez de que se acerque a Dios, se aleje de Dios. Y ese no es el evangelio de Jesús. El evangelio de Jesús es reconciliación. Y uno de los ministerios que Pablo dice que Dios nos ha dado y que todos aquí tenemos sin exclusividad es el ministerio ¿de qué? De la reconciliación. Ayudar a volver a unirse, a unirnos nosotros primeramente con Dios y ayudar a que otros se reconcilien con Dios. Venga un restablecimiento. Jesús hace que dejemos de ser enemigos de Dios y nos reconcilia con el Padre, nos vuelve a unir. Entonces, para vivir y experimentar la paz verdadera con Dios, número uno, yo debo reconciliarme con Dios. Puedo estar todos los días en la iglesia, puedo estar en muchos ministerios, puedo diezmar, puedo ofrendar, puedo cantar, levantar las manos, pero no estar reconciliado con Dios. Puedo cumplir con los cultos, puedo ser un cultista, ¿no? Un idólatra de cultos, de reuniones, de eventos, de conferencias, de campamentos. Todo eso es bueno, pero puedo realmente ser un idólatra del culto. Puedo ser un idólatra de las formas externas y maneras evangélicas, pero no estar reconciliado con Dios. Y a lo que Dios más quiere y le agrada es que yo me reconcilie con Él.
La paz de Dios no la vamos a experimentar en su totalidad hasta que primeramente no estemos reconciliados con Dios. A lo mejor hay algo sobre que tienes que pedirle perdón a Dios. 2, debo también reconciliarme con aquellos con los que estoy en enemistad. Muchas veces dejamos de experimentar la paz de Dios porque estamos peleados con todo el mundo. A algunos les encanta pelear. Su atmósfera es la ira, es el pleito, es la contienda, es su hábitat. Y luego dicen, ¿por qué me siento así? ¿Por qué estoy así? Pues porque estás lleno por dentro de pleito, contienda y no hay una reconciliación con los demás. Tal vez tienes que reconciliarte con algún familiar, con algún amigo, con algún vecino. Yo qué sé, la reconciliación con otros va a hacer un efecto de sentir paz. Porque el perdón significa soltar. Soltar al que me ofendió o al con el que yo me siento ofendida. El perdón no libera al que te ofendió. El perdón te libera a ti. ¡Fa! Suelto todo y viene la paz de Dios. Perdonar no es por el bien del otro, perdonar es por mi propio bien. Y perdonar, dice Mateo capítulo 20, creo que es, y si no, ahí entre Mateo está, ¿verdad? La parábola esta de que cuando el rey perdonó a uno de los deudores, luego el que le debía una gran cantidad de dinero, luego él vino el que le debía a él, que le debía una mucho menor cantidad de dinero y no le quiso perdonar. Y el rey se enteró y dijo, ¿cómo es posible que yo te perdone una gran cantidad de dinero y tú, que te debe mínimamente, no le perdones? A la cárcel, al alguacil, ¿sí? A los verdugos. Di conmigo verdugo. Verdugo ahí en el original es espíritus inmundos. ¿Sí? La falta de perdón abre una puerta a la influencia de espíritus inmundos. ¿Sí? Y Jesús mismo lo autoriza. ¿Sí? Y muchos no pueden experimentar paz porque no perdonan. Entonces, para vivir y experimentar la paz verdadera de Dios, también número 3, miren, esto es muy importante y a veces no lo tomamos en cuenta. Debo reconciliarme conmigo mismo. Diga conmigo mismo. Dios nos perdona, otros nos perdonan, pero yo me sigo acusando. Yo dejo puertas abiertas para la culpa y para la condenación. Y hay gente que le encanta autoacusarse. Le encanta autoculparse. Porque se siente víctima, se siente a gusto, se siente pobrecito y le gusta así como que sentirse siempre es que es mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Y una de las cosas por las cuales muchos cristianos no experimentan la paz de Dios en su vida, no es porque Dios no quiera dárselas, es porque ellos no la quieren recibir. Ellos no quieren perdonarse, no quieren olvidar, siguen viviendo en su pasado, siguen viviendo en lo que hicieron, en los errores, en los pecados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la vida carnal o los hábitos naturales humanos, sino los que andan conforme a la vida del Espíritu Santo. Y a veces mucha gente vive en una continua culpa y vienen a los cultitos, sienten la presencia de Dios, se descargan un poquito, pero al salir la culpa los sigue machacando toda la semana y no pueden experimentar una verdadera paz en su corazón. Entonces esta reconciliación produce que yo reciba. Fíjate lo que dice ahí Romanos 5 capítulo 2, lo vamos a volver a repetir. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia.
Entonces la reconciliación con Dios a través de Jesús va a producir en mí paz. Y después de producir una paz, va a producir en mí una entrada directa a esta gracia. Ahora, ¿cuál gracia? Una entrada directa, ¿sí? Que yo puedo entrar. O sea, recibimos un doble regalo. Bueno, doble es poco. Recibimos el regalo de la salvación a través de Jesús. Recibimos el regalo de la reconciliación con Dios Padre. Este regalo es muy poderoso. Estoy a través de Jesús reconciliado con Dios. No entiende que yo era enemigo de Dios y Jesús me reconcilió con Dios Padre, y el Padre ahora me da su paz. Y no solo me da su paz, me da una entrada directa a esta gracia. Y esta gracia tiene que ver con salvación, sanidad, perdón. Esta gracia es la reconciliación. Porque ¿qué significa gracia? Regalo. Su gracia es un regalo. Y la paz de Dios es un regalo. O sea, la reconciliación con Jesús me da un acceso al regalo, una entrada directa al regalo de la paz. Y sin embargo, ¿por qué la sigo muchas veces sin experimentar o sin vivirla? ¿Sí? Tengo entrada a través de Jesús, recibo. Esto es increíble, esto es extraordinario. Por la fe en Jesús dejo de ser su enemigo, soy reconciliado, yo tengo paz infinita en mi corazón. Fíjate la definición de paz: estado de tranquilidad. Una playita así me traería tranquilidad. ¿A cuántos más? Vamos a hacer un culto en la playa. Bueno, si estuviéramos en la playa, ¿verdad? Un estado de tranquilidad, eso es paz. Un estado de calma. No es un estado de pereza y lentitud y pasividad. Es un estado de que en medio de lo que yo pueda estar viviendo externamente, sea bueno, sea malo, hay una tranquilidad, hay una confianza, hay una calma, una quietud. Por eso David decía: mi alma solo está quieta en ti. Cuando vienen todos esos ataques y revoluciones en la mente, es de cosas, de pensamientos, de un montón de ideas que a veces nada tienen que ver con Dios, o de sentimientos, o de instintos, o de lo que sea, ¿verdad? Pero a través de Jesús podemos tener una quietud. Y me encanta esto: armonía. Diga conmigo: armonía. La paz de Dios va a producir una armonía. Ahorita vamos a ver qué es armonía. Una estabilidad, ¿sí? Un equilibrio. Y también sabemos ya, y se ha predicado mucho, ¿verdad? Por eso no quiero entrar a esto, quiero quedármelo de arriba, que viene obviamente del hebreo shalom, paz, que significa una plenitud total. Tiene que ver con salvación, sanidad, prosperidad, una vida estable, una vida tranquila, ¿verdad? En su plenitud y en su totalidad. La paz de Cristo viene a traer una armonía. Fíjate lo que significa armonía, definición de armonía. Y quiero que veamos la definición de armonía. Armonía, creo que no lo anoté, ¿verdad? O no sé. Armonía es una estabilidad en sus proporciones convenientes y adecuadas de una cosa con otra. Es todo en su punto. Como cuando tú tienes un coche y está todo en su punto. Sabes que te va a responder. Sabes que puedes ir a cualquier lugar porque el coche está en su punto. Di conmigo: en su punto. Cuando una comida está en su punto, ay, es deliciosa, ¿o no? A mí, por ejemplo, me encantan las sopas, los pucheros. Eso me encantan calientes, calientes, calientes. Si un día me va a invitar a comer puchero, no me lo ponga tibio ni frío, por favor. Caliente, me gusta así. Pero eso es cuestión de gustos. Pero cuando la comida está, ya me entró hambre. Vamos a comer. Cuando la comida está en su punto,
en su punto exacto, se puede disfrutar, se puede comer, se puede saborear. La paz de Dios nos deja en su punto. La armonía con Dios nos deja en nuestro punto. Ni muy arriba ni muy abajo, sino donde tenemos que estar para el momento que estamos viviendo, para la adversidad que estamos sufriendo, para los desafíos que estamos viviendo. La armonía de Dios viene a dejar en mi punto, me prepara para la batalla, me prepara para lo que viene, me mantiene equilibrado, estable. Di conmigo, estable. Dios es estable. En Él no hay variación de nada. En nosotros sí. En el ser humano hay cosas que vienen a desestabilizarnos. Claro que sí, la vida a veces nos desestabiliza y perdemos la armonía. Hay gente que se ha entrado en una locura por la pérdida de un familiar, por un divorcio, por un problema, por una situación de pérdida de trabajo, de pérdida de bienes. Hay gente que ha caído en locura, en una desestabilización emocional, y otros se quitan hasta la vida. Pero armonía es estabilización, cuando todo está en su punto exacto, cuando también en la música es una adecuada combinación de los sonidos simultáneos, cuando cada instrumento está en su punto y están haciendo una pieza, aunque puedas tocar diferentes cosas, pero hay una armonía, hay una entonación, y eso es bello y eso es hermoso. Cuando estábamos con los grupos de alabanza adorando todos a Dios, hay una armonía, ¿sí? De pronto ahí tiene alguien una voz un poquito más, ¡ay!, nos desarmoniza, pero bueno. Pero musicalmente es bonito cuando tú escuchas una música que en armonía. La paz de Cristo viene a traer una armonía a nuestra vida, una armonía entre nuestro espíritu, entre nuestra alma, emociones, sentimientos, y entre nuestro cuerpo. Porque el evangelio no solo llega a nuestro espíritu, la paz de Dios también quiere llegar al alma, y también se quiere reflejar en ¿qué? En nuestro cuerpo. Porque somos seres que tripartitos, y estamos conectados por espíritu, alma y cuerpo. Y la paz de Dios, la armonía de Dios, la estabilización quiere llegar de Dios a nuestras tres partes, a nuestras tres áreas de vida. Ese es el deseo de Dios. Una conjugación adecuada. ¡Wow! Esto es paz. Una conjugación adecuada, un estado de tranquilidad y permanente, aún en medio de dificultades, dolores y adversidades. Por eso cuando Cristo resucitó, recuerden que cuando Cristo resucitó y tuvo su primer encuentro con sus discípulos, la primera frase que le deja a sus discípulos es: paz a vosotros. No les dijo: vamos a orar, vamos a ir, vamos a alabar, vamos a adorar, adórenme. No, dijo: chicos, amigos, paz a vosotros. ¿Por qué dice paz a vosotros? Porque ellos estaban viviendo bajo un proceso de desestabilización. Habían no solo perdido a su maestro, a su mentor, a quien admiraban, habían no solo perdido a su fan, ¿sí?, sino que ellos también se sentían culpables, lo habían negado, lo habían dejado solo. En su mente había todo un movimiento de qué vamos a hacer y qué va a pasar ahora, y quién nos va a pastorear ahora, qué va a ser de la iglesia, o qué va a ser de mi vida, qué va a ser de la familia, qué va a ser de la empresa, qué va a ser de mis hijos, qué va a ser de esto, qué va a ser de aquello. ¿Verdad que a veces vivimos esas cosas? ¿A usted no? ¿Qué va a ser de mi cuerpo con esta noticia que me han dado? Y ellos estaban desestabilizados.
Pero el precioso Maestro que nos conoce, por eso dice Hebreos, ¿verdad? Que Él se hizo como nosotros, padeció lo mismo con nosotros, porque tenemos un sumo sacerdote, dice, que se puede compadecer de como somos. Sí, no pecó, pero nos entiende perfectamente y entiende cuando nos desestabilizamos. Y no viene a machacarnos y a decirnos pecadores, incircuncisos, no oráis bien, no oráis lo suficiente, no vais a todos los cultos, por eso estáis así. No. Viene a decirnos, paz a vosotros, paz a vosotros. Y Él trae un soplo de su paz, de su armonía, de su tranquilidad, de estabilidad. Es más poderoso que una medicina. Aunque si la necesitas, tómate la medicina. Ahora, si no la necesitas, porque hay gente, bueno, ahorita vamos a llegar a eso, que abusa a veces del medicamento. ¿Sí? Bueno, todo cuando el gobierno lo da gratis. ¿Por qué la gente pelea, está llena de ira, de cólera, de enojo? Porque está alterada en sus pensamientos. Vive en una continua negatividad, desesperanza, no tiene paz, está desequilibrada. Ahora, estar desequilibrado no es estar loco, aunque algunos el desequilibrio los puede llevar a la locura. Pero también yo debo de ser humilde, que si en un momento yo me siento desequilibrado, compartirlo, decirlo. Porque el primer paso para recibir la paz de Dios es el reconocimiento de que necesito a Dios, de que no soy tan Superman, tan Ronaldo, tan Messi. Hasta Messi necesita abogados. Todos necesitamos del abogado celestial. Amén. Ahora, cosas que roban a veces la paz. A veces experimentamos paz, pero si no somos sabios para reconocer las alertas o las situaciones, hay cosas que nos pueden robar la paz. Y una de ellos es, di conmigo, activismo. Vivimos en el mundo de la aceleración y cada vez es más, sobre todo en las grandes ciudades. Yo he vivido en ciudad pequeña en España y no tiene nada que ver el ritmo de un pueblo, de una ciudad, los que son de pueblo, con el ritmo de las grandes ciudades, con el ritmo de pequeña ciudad o pueblos. A veces hasta nos desesperamos por la tranquilidad, ¿no? Pero caemos y nos envolvemos en el día a día, en el ajetreo. Activismo es un exceso de actividad. Y a veces no queda de otra, hay que levantarse muy temprano, hay que irse a trabajar, hay que ir a la escuela, y madrugón tras madrugón, y día tras día, y tráfico tras tráfico, y eso a la larga, claro que pasa factura. Por más que estemos cerca de Dios, porque está golpeando continuamente nuestro cuerpo y nuestro estado emocional. ¿Qué es activismo? Mira, exceso de actividad, pero sin sentido y sin propósito divino. Exceso de actividad sin sentido y sin propósito divino. Porque hay gente que es tan activa, que siempre tiene que estar haciendo algo, pero no lo necesita. O siempre tiene que estar haciendo algo porque ya entró en ese mecanismo y en ese sistema de hacer. Y a veces ese hacer no tiene un sentido divino o un sentido de propósito o no sirve para nada. Pero como ya está nuestro cuerpo en eso y hacemos. Pregúntate, ¿lo que estoy haciendo ahora tiene un sentido y un propósito de vida y un propósito divino? Sí. Bueno, organízate. No, déjalo. Vámonos. Intenta dejarlo, intenta adaptarte. ¿Sí? Activismo es hacer por hacer.
la iglesia del siglo XXI ha entrado en un activismo. Yo conozco iglesias que cada fin de semana tienen un evento, un congreso, un concierto. Gracias a mí me gusta aquí que la verdad intentamos ser muy armónicos, estabilizados. No tenemos cada semana un evento. Son buenos, son necesarios. Ay, pero producen un montón de estrés. Para los que lo organizamos, claro. Para los que no, pues nomás vienen y disfrutan. ¿Sí? Pero para el que está detrás de todo, ¿sí? Y un exceso de actividad, evento, encuentro, posencuentro, parto, encuentro, antes del parto, en medio del parto, después del parto. Bueno, entonces, todo un activismo. Activismo es no saber parar. Entonces a veces, ¿qué nos para? La enfermedad. ¿Qué nos para? Un problema, una adversidad, algo. Porque caímos en un activismo. Y miren, dos, que a veces no hablamos mucho. Bueno, lo hablamos, pero no lo enseñamos desde acá a veces. Diga conmigo, estrés. Ay, el estrés es la enfermedad del siglo XXI. El ser humano vive estresado por producir, vive estresado por tener y tener. Vive estresado por querer ser reconocido, admirado. Vive estresado por la economía. Bueno, a veces nos estresamos, las situaciones económicas. Una de las enfermedades más potentes, que es una plaga a nivel mundial, es el estrés. Este es el exceso de preocupación. Es una vida acelerada. Es un sentimiento, fíjate, de tensión y presión continua, física y emocional. No es un momento determinado. Es bueno la presión, porque una presión estabilizada nos hace actuar, nos hace trabajar, nos hace ser. Pero es el exceso de tensión, el exceso de presión, el exceso que ese exceso llega y se acumula en nuestro ser. Surge muchas veces por pensamientos excesivos de frustración. Por eso hay que saber manejar la frustración, el enojo, la ira, la cólera. A veces no exteriorizamos el enojo, pero por dentro estamos peor que un volcán. El nerviosismo es una fatiga mental. Di conmigo, fatiga mental, que produce cansancio, agotamiento emocional y que puede derivar en una enfermedad, en una ansiedad, en un malestar continuo. Todos tenemos malos días. Todos alguna vez nos levantamos con el pie izquierdo. Todos alguna vez llegamos aquí de mala forma o de mala manera. Yo a veces he llegado así. A lo mejor un día he llegado así y te tocó conmigo. Perdóname. ¿Sí? Pero a nosotros también nos toca continuamente. Qué bendición es tener una iglesia local. Porque aquí es donde nos aguantan, nos aman tal y como somos. Porque algunos de vosotros, no vosotros, los de la segunda reunión, también llegan de mala leche. Y bueno, nos toca, ¿no? Sí. Pero una cosa es tener un mal día y otra cosa ya es 6 meses de malas formas. Ya otra vez es una vida de constante malestar, enojo y molestia. ¿Sí? La gente vive estresada. La iglesia vive muchas veces estresada. El exceso de preocupación. Por eso Jesús dijo: no os preocupéis de qué vais a vestir mañana, ni de qué vais a comer. O sea, Jesús está diciendo: no os estreséis, no os estresen. Mirad cómo los lirios del campo comen, son vestidos. Mirad cómo los pajarillos, o sea, dice, ni Salomón con toda su grandeza, su sabiduría y sus riquezas se vistió como uno de ellos. Wow. Un pequeño test de estrés. Cómprense esta charla, luego la vuelven a escuchar o la oyen por internet. Señales y características del estrés, porque a lo mejor estás bajo estrés y ni cuenta te has dado, porque a veces uno no se da cuenta. O se da cuenta y no lo quiere reconocer.
Porque es como, es así muy espiritual y no, yo como, eso soy yo, ¿no? Fíjate, en el área emocional, ansiedad, una ansiedad continua, un temor, un carácter irritado, una frustración permanente. 2, en la conducta, un trato brusco y duro con los demás, una pérdida de la alegría. ¡Wow! Porque el reino de Dios es justicia, paz y alegría, gozo. Un llanto continuo, inesperado, que no sabes por qué. Un aumento, esto puede, un nerviosismo continuo. Una vida de siempre de nervios. Ya no tienes uñas. Te las acabas de hacer la manicure y a los 5 minutos ya no las tienes. ¿Sí? Y eso también puede producir un aumento, fíjate, nos puede derivar en tener falsos refugios. Y ahí donde mucha gente busca un sentido de libertad o un sentido de desestresarse y soltar cargas, y es donde muchos pueden caer en alcohol, en drogas, en tabaco, en pornografía, en abuso de comida, en abuso de medicamentos. Porque hay gente que está tan estresada que lo único que le tranquiliza es que la pastilla, o a otros comer. Está uno ansioso, ¿no? Entonces busca uno una salida de descanso y libertad. Si puede, porfa, estoy terminando. Y en la edad física, el dolor de cabeza, fatiga, respiración agitada, agotamiento, enfermedades físicas puede ser. ¿Cómo recupero la paz? Número 1, diga amigo, amistad con Dios. Esto parece muy fácil, pero escúchame bien. No todos son amigos de Dios. No todos somos amigos de Dios. Job dice, vuélvete ahora en una amistad con Él y te va a venir paz. Sí podemos reconocer a Dios como Señor. Oh Señor, y lo es, Rey de reyes, Señor de señores, amén. Shandarabasandara, amén. Y nos sabemos todos sus atributos. Miren, todos estos lección de atributos de nada va a servir si no tenemos amistad con Dios. Porque yo puedo ver a Dios en la lejanía. Oh, Rey de reyes, Señor de señores, tú, pero nunca acercarme. Amistad es cercanía, confianza, unión. Amistad es, no sé, yo con mis amigos, ¿sabe qué hago? Me río. Yo con mis amigos bromeo. ¿Saben qué? Hablo también cosas importantes. ¿Saben cómo estoy yo con un amigo? Relajado. Así yo estoy con mis amigos. ¿Tú cómo estás con tus amigos? Cuidado con no me vaya a caer aquí. Yo estoy relajado con los amigos. Diga conmigo, comunión con Dios relajada. Algunos tienen una comunión con Dios tan tensa. Jehová es mi pastor, oh nada me faltará. Siempre están en una comunión. La amistad con Dios no puede ser, no es tensa, es relajada. Por eso no todos son amigos de Dios. Podemos ser hijos, Él puede ser nuestro Señor, pero no ser amigos de Dios. Por eso Dios dice, Abraham, mi amigo, vosotros ya no vais a ser solo mis discípulos, seréis mis amigos. Por eso necesitamos un evangelio más relajado, más auténtico, más natural. ¿Saben qué nos mete en una vida de agobio y estrés? Simular lo que no soy, predicar como no soy, cantar como no soy. Y termino, vamos a ponernos de pie. Dios nos va a dar su paz. ¿Cómo recupero paz? Descansando en Dios. Ahora, esto también es muy fácil de saberlo y entenderlo.
La que sigue, porfa, descansando en Dios. Dice Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Echando, soltando. Ahora, ¿por qué a veces, seamos honestos, no soltamos? Te digo, sé por qué no soltamos. Porque nos encanta el control. Nos encanta tenerlo todo controlado. Y es bueno tener un nivel de control y organización, claro que sí. Pero cuando entro en un control de agobio, un control de vida, ¿y sabes qué produce? Que yo me autocontrole y comience a controlar a los demás. Hermanos, aquí no somos policía de nadie. Ahora sí te vamos a ver, vamos a sacar el destornillador como la semana pasada, ¿verdad? Si vemos algún detalle. Ay, pero yo estoy cansado. El pastor, regáñelo, pastor. Corrija a su hijo, no, corrígelo tú. No me eches otra carga que es tuya. Entonces la gente nos ve como policías, como guardias civiles, ¿no? Y a veces no soltamos cosas. Queremos tenerlo todo controlado. No me vayan a hacer daño, no me vayan a robar, no me vayan a herir. Mujeres preciosas, efectivas, amorosas, pero algunas tan controladoras. Ya no me van a querer, pero debo decírselos por vuestro bien. El exceso de control sobre los hijos, hay que controlar, claro que sí, pero no un exceso. Dales un voto de confianza. Hijos, ganate el voto de confianza. Si te cesan a las 11, a las 10. Cada 3 minutos el WhatsApp. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? Déjalo en paz. Un momento. Déjala en paz un momento. Ahora, portémonos bien. El exceso de control. Cristo quiere hoy traer su paz. Levanta tus manos. El otro punto en la segunda reunión. Hoy Dios nos va a inundar de paz. Su paz que sobrepasa todo entendimiento llenará nuestros corazones en Cristo Jesús. Señor, hoy inúndanos de paz. Tú eres la paz. Él está aquí para darnos de su paz, de su armonía. Empieza a orar un momento y dile: Señor, armonízame. Yo estoy en un proceso de armonía. Me desestabilicé, y se los digo para que vean que yo soy el primer pecador, aleluya, primer humano aquí. Di: Señor, estabilízame. Estabilízame, Señor. Trae estabilidad a nuestro corazón. Trae estabilidad a nuestras familias. Produce estabilidad a cada corazón agobiado. Arroja tus cargas, pero ya no las cojas más. Solo las que necesita uno. Pero recuerden que es en Cristo. Su yugo es fácil y ligera mi carga. Arrojamos cargas, preocupaciones. Yo os animo de verdad a que si te has identificado en algo del test, en el test de estrés, te lo tomes en serio, porque nos va a pasar factura a la larga, Nos va a pasar factura a la larga. Es Cristo el que edifica su iglesia. Es Cristo.
Llénanos de tu paz esta mañana, Señor. Llénanos de tu paz. Una paz total, espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Venga inundándonos. Ora por quien está a tu lado.